Sí, allí por favor me confirma si ahora sí se logra ver y escuchar. Sí, perfecto. Disculpas ahí el tema. Kelly por ahí y Victoria, veo que están levantando la mano con toda confianza. Repito, cualquier consulta hasta aquí me pueden hacerla directamente a través del chat. Ok, entonces venía comentándoles que en el caso de minería, sí tenemos una norma sectorial. Y una norma sectorial que ha pasado por modificatoria. ¿Ya? La 024 es la que reemplaza al Decreto Supremo 005-2012 TR. Y que ha tenido una modificatoria, en este caso el Decreto Supremo 0023-2017. Ambas se complementan. En agricultura aplicamos el mismo Decreto Supremo 005-2012 TR y en electricidad también. Y también, como pueden ver en pantalla, hay otras normas que todavía están vigentes en cada sector. Ok, aquí es importante lo siguiente. Si bien ahí muchos me dirán, yo he leído la ley 29783, pero no me la he leído toda, he leído partes, he leído fragmentos. Por ahí alguno me dirá, yo he leído toda la ley 29783 a detalle, y aquellos que de repente han empezado a leer la ley, en algún momento se han encontrado con los principios de la ley 29783. Y cuando han empezado a leer la ley, estoy seguro, si es que, bueno, no tenemos por qué todos ser abogados, yo no soy abogado, por ejemplo, pero no tenemos por qué saber todas de repente las partes específicas de una legislación. Pero para entendimiento de todos, los principios de la ley son los que dan la orientación, son los que dan el concepto principal de por qué existe esa legislación. Valga decir, en el caso de las personas, una persona se identifica y sabe qué es lo que quiere lograr a través de los principios y valores que presenta. Igual, una ley de seguridad, o en este caso la ley 29783, se entiende de que tiene una orientación de lo que pretende lograr a través de sus principios. Y cualquier modificatoria que se genere en el futuro, en el proceso, va a tener que cumplir con estos mismos principios. No puede estar divorciada de los principios de esa ley. Frente a ello, nuestra ley 29783 tiene 9 principios que vamos a mencionar de forma rapidísima a continuación. El primer principio es el principio de prevención. Y este principio de prevención le da a la organización, en este caso se refiere al empleador. El empleador tiene la obligación de implementar, mantener y generar o brindar ambientes seguros y saludables a todo trabajador que se encuentre dentro de la organización. ¿Significa qué? Y muchas preguntas que a veces hacemos es, ¿significa que solamente aplica a los trabajadores que están en planilla? No. Ese beneficio debe ser a todo aquello a todos aquellos que puedan estar en relación a la actividad de trabajo, presentes en el centro de trabajo también. Trabajadores en planilla, trabajadores por motivos por honorarios, contratistas, visitantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el primer principio, el principio de prevención. El segundo principio es el principio de responsabilidad. En el principio de responsabilidad también aduce este criterio al empleador. Y aquí, vamos a poner la situación que en una organización haya sucedido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, es el empleador el que asume todas las responsabilidades frente a ese evento. Y cuando hablamos de todas esas responsabilidades, hablamos de implicancias económicas, legales, hoy en día financieras también pueden ser, penales de ser posible, o de cualquier otra índole que estén relacionadas a este accidente o a esta enfermedad. El tercer principio, y para mí, a mi punto de vista, es uno de los principios más importantes que debemos de comprender, es el principio de cooperación. ¿Y por qué hablo de comprender? Porque a veces creemos que el factor Estado, la mayoría de veces nos incomoda dentro de la implementación de gestión, cuando no es así. Por el contrario, es muy necesario para que podamos tener mejoras en la gestión.
Y ahí hablamos podemos estar hablando incluso de un triángulo de la gestión, porque en el principio de cooperación debe estar el Estado, debe estar los empleadores y deben estar los trabajadores y sus representantes, que pueden ser el sindicato, el comité, pero representando básicamente a los trabajadores. Ellos deben garantizar permanentemente una colaboración y coordinación en seguridad y salud en el trabajo. Principio de cooperación. El principio de información y capacitación está referido al proceso formativo que debe recibir cada trabajador de parte del empleador de forma oportuna. ¿Cómo qué estamos hablando, por ejemplo? No sé si a ustedes les puede haber pasado en algún momento cuando dices, el trabajador no utiliza su equipo de protección personal. Y hay organizaciones que directamente sancionan el no utilizar el equipo de protección personal. Pero basados en el principio de la ley de información y capacitación, previamente a tomar acciones, de repente hasta negativas, debe existir esta formación oportuna en el uso y manejo, en función a los riesgos, etc., etc., etc. Solo asegurando ese principio de información y capacitación, podríamos nosotros tomar acciones posteriores. Otro de los principios es el principio de gestión integral. Y aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de aquella problemática que pueden estar pasando muchos líderes en sus organizaciones. ¿A qué me refiero? Hay líderes de sistemas de gestión que mencionan, no, la organización no me apoya, no me dan los recursos, no están comprometidos con la seguridad, porque en realidad este principio lo que busca es que el empleador, que es la cabeza máxima de la organización, promueva e integre la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, sin interesar de qué área sea, sin interesar el nivel jerárquico del puesto de trabajo. Todos deben aplicar la seguridad y salud en el trabajo basados en este principio. El siguiente principio es el principio de atención integral de la salud. Los trabajadores, por X motivo, puedan tener algún accidente o alguna enfermedad en el trabajo, deben de tener el derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta el periodo de su recuperación, rehabilitación, y el empleador está en la obligación de procurar su reinserción laboral después de este evento no deseado. Otro de los principios es el principio de consulta y participación. Aquí, la consulta y participación se da entre el Estado, ya sea con los trabajadores o sea directamente con el empleador, pero debe existir esa consulta con el Estado. ¿En qué? Definitivamente estamos hablando de temas de seguridad y salud en el trabajo en función de las mejoras. El séptimo principio, disculpen, el octavo principio es el principio de la primacía de la realidad. Y este es el que muchos deben haber escuchado en algún momento de parte de las entidades fiscalizadoras. ¿Por qué? Porque la primacía de la realidad se refiere a que el empleador, los trabajadores, ambos, si es que fueran fiscalizados, valga decirlo, por una entidad pública, una FIL, en el caso de organizaciones privadas, o servir en el caso de instituciones públicas, son los responsables, uno, de dar el cumplimiento de la legislación de seguridad y brindar información que sea veraz sobre todo lo que se viene generando en la organización. Porque si llegara a existir alguna discrepancia entre de repente el soporte documental, que muchas organizaciones a veces se enfocan solo a lo documental, si es muy discrepante a la realidad, pues lo que va a asumir la autoridad representante del Estado es constatar lo que se encuentra en la realidad. Por más que el sistema documentario de repente sea pues un sistema de gestión tipo NASA, no importaría si es que dentro de la realidad no se ve efectivo ese funcionamiento. Y por último, no menos importante, el principio de protección, que está orientado a los resultados del sistema, que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que se puedan proporcionar las condiciones de trabajo compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores, principalmente. Por ahí siempre me hacen la pregunta, Marcos, si la ley 29.183 acá en Perú, ¿qué tanto o qué tal es el nivel de aplicación? ¿A quiénes llega? La ley tiene
digamos así, tres líneas de aplicación. Todas las organizaciones del sector privado, sin importar las dimensiones de trabajadores, ¿ah? Todas las organizaciones del sector privado están obligadas a cumplir la ley 29.783. Todas las organizaciones del sector público, obligados a implementar. Y si por ahí tú eres un trabajador por cuenta propia, de repente eres independiente, das servicios por recibos por honorarios, etc., trabajador por cuenta propia, también estás obligado a cumplir la ley 29.783. ¿Sí? La diferencia por ahí en la realidad se puede dar por el ente de fiscalización, porque el ente que fiscaliza en el sector privado es una FIL, ya muchos lo conocen, es una FIL. El ente que fiscaliza en el sector público es Servir, que en coordinación con las áreas de recursos humanos de las instituciones, organizaciones del Estado, se encargan justamente de hacer este seguimiento en el cumplimiento de la ley 29.783. Marcos, ¿y quién fiscaliza a trabajadores por cuenta propia? Pues sucede que en algún momento estos trabajadores por cuenta propia o dan servicios en el sector público o dan servicios en el sector privado. Y normalmente, digo normalmente por la capacidad que tienen los entes de fiscalización, hacen las intervenciones correspondientes cuando están haciendo la ejecución en las organizaciones más grandes del sector privado o del sector público. ¿Por qué? Porque hay una obligación también de la verificación de estas organizaciones para aquellos que contratan para poder hacer servicios. Como algo más específico, ¿qué cosa es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero basado en nuestra legislación? En este caso, según el Decreto Supremo 005-2012-TR. Nos dice que un sistema de gestión de SST es un conjunto de elementos que están interrelacionados o que están interactuando, que establecen objetivos orientados a una política. Estos objetivos netamente de seguridad y salud en el trabajo, que se ayudan a mecanismos y acciones necesarios que permiten lograr dichos objetivos, y lo importante, digamos así, lo independiente de este término de nuestra legislación es que también está íntimamente relacionado con los conceptos de responsabilidad social empresarial. Nuestra legislación, más allá de solamente definir seguridad y salud, lo relaciona también con la responsabilidad social empresarial. Los sistemas, por ejemplo, internacionales de responsabilidad social, SA 8000, por ejemplo, ISO 26000, que son normas de responsabilidad social, es Meta, que algunos también deben conocer, gran porcentaje de estos sistemas de responsabilidad social son temas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso la relación que puede haber. Cuando hablamos de conjunto de elementos, entonces, cuando hablamos de conjunto de elementos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a elementos como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los supervisores, según sea el caso de seguridad y salud en el trabajo, los reglamentos, procedimientos, la capacitación, el reporte de accidentes, etcétera, 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 que forman parte del ciclo PHBA, que muchos también conocen como la parte de planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando hablamos de una política que va más allá de tener el documento con compromiso, va mucho más allá, tiene que ver con esa intención y la dirección de una organización. Y que normalmente, y según los términos normativos, se expresa formalmente a través de su alta dirección. Y es por eso que el empleador, el gerente general o la alta dirección en general es quien firma la política. Cuando hablamos de objetivos, los objetivos entendamos que pueden ser estratégicos, tácticos o operativos. Estratégicos al nivel de la toma de decisión hacia dónde quiere ir la organización implementando la gestión. Hay organizaciones, como les dije, que quieren hacerlo por cumplimiento. Hay otras organizaciones que lo hacen por el bienestar o la reducción de accidentes de sus colaboradores. Hay otros que lo hacen porque de repente se los pidió un proveedor, las famosas homologaciones, o porque básicamente dentro del tema comercial quieren lograr más clientes. Muy bien, entonces depende de la estrategia. A nivel táctico, de repente estamos hablando de los líderes, los jefes que permiten lograr los objetivos estratégicos, y a nivel operativo hablamos de todos los trabajadores en general.
Cuando hablamos de mecanismos y acciones, ya hablamos de mecanismos de verificación como inspecciones, mantenimientos preventivos, auditorías, investigación de incidentes, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de esta responsabilidad social empresarial, hablamos de crear esa conciencia de buenas condiciones laborales, hablamos de mejorar la calidad de vida y estamos hablando sobre todo de promover la competitividad de los empleadores en el mercado. ¿Qué nos dice la ley 29.783 con respecto específicamente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Nos dice, por ejemplo, en el artículo 17, que toda organización está obligada a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Toda organización, ya habíamos visto el nivel de aplicación. Y este sistema de gestión debe estar en conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. En el artículo 18, que nos habla de los principios del sistema de gestión, está referido, por ejemplo, de asegurar los compromisos visibles del empleador con la SCT, de que exista coherencia, ahí hay mucha de la práctica, la coherencia de lo que se está planificando versus lo que se está implementando. Pero yo no podría decir, y es ilógico frente a este término legal, que yo planifique de repente un plan de acción de 100 millones de soles y de repente estamos hablando de una pequeña empresa que no tiene los recursos para tal. O que estoy hablando de repente que planifico que en el año voy a hacer 60 capacitaciones y a lo mucho pues estoy pudiendo lograr y a las justas las 4 capacitaciones mínimas anuales, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Dentro de estos principios del sistema en sí, entendamos que también busca fomentar la cultura, fomentar la autoestima, crear oportunidades de los trabajadores, que exista esa coherencia, ¿no? En el artículo 19, de forma rapidísima, nos obliga este sistema de gestión de que debe existir participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Marcos, ¿y dónde participan, en qué momento participan esos trabajadores en el sistema de gestión? Hay obligaciones, hay momentos en los cuales tenemos que evidenciar la participación, como por ejemplo, en las capacitaciones. Tenemos que evidenciar que los trabajadores están siendo informados a través de las capacitaciones. Tenemos que evidenciar que están incluso participando en las elecciones y en el funcionamiento ya sea de comités de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que los estamos reconociendo frente a los temas de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que evidenciar también la consulta y participación en la elaboración de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Significa que si por ahí hay alguien es muy experto siendo un hiper, entiende de que debe evidenciar la consulta y participación de los trabajadores en el IPER-C. Y si no existe eso, estamos en contra de lo que pide el sistema de gestión normativamente. Cuando hablamos del artículo 20, que tiene que ver con el mejoramiento del sistema de gestión, si hoy en día, o disculpen, si hace unos meses instalaste un estándar, pues lo que te pide este artículo es que puedas evaluar y mejorar ese estándar que anteriormente implementaste. Es más, si localizaste alguna desviación que no está funcionando adecuadamente ese estándar, pues vas a tener que proponer medidas de control para poder mejorar ese estándar. En ello está relacionado el artículo 20. Y por último, no menos importante, el artículo 21 del sistema de gestión, que nos habla de las medidas de prevención y protección en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde nos orienta este artículo 21 a la jerarquía de controles. Las medidas de control tiene que estar enfocado a la jerarquía de controles. Significa que lo primero que yo tengo que estar pensando es cómo eliminar el peligro. Lo segundo, cómo sustituirlo si es que no puedo eliminarlo. Si no puedo sustituir, pues ver qué controles de ingeniería voy a aplicar. Si de repente por ahí no me estoy teniendo una barrera, ¿no? ¿Qué controles administrativos? Y como última medida de control, pues estaré pensando en los equipos de protección personal.
el objetivo de este sistema de gestión basado en la Ley 29.783 es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Entiéndase que ese es el objetivo. El tema de que existan los eventos de fiscalización, el tema de que las organizaciones tengan la obligación de implementar medidas de control, la obligación de los trabajadores de cumplir con lo que el empleador está implementando, el objetivo es promover que exista esta cultura de prevención, que todos promuevan la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. La finalidad, al final lo que queremos obtener es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Pero para que exista esto, la cooperación es importantísima. ¿De quién? Rol fiscalizador y control del Estado. Tiene que haber deber de prevención de los empleados, la participación de los trabajadores y sus representantes. Si no existen estos tres elementos en la gestión interactuando, no va a haber éxito del objetivo de promover esta cultura de prevención. Tres elementos importantes. Y vamos entrando ahora un poco más a qué me pide mi sistema de gestión basado en Ley 29.783. Y ahí hablaremos de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se deben de exhibir. Pregunta, ahí como para que no se me vayan durmiendo. ¿En qué artículo del decreto supremo, que es el reglamento de la ley, encontramos la documentación que se debe exhibir, la documentación mínima? Porque entiéndase que dentro de toda la ley y todo el reglamento vamos a encontrar varias documentación que de repente no están en ese artículo, pero acá están los principales de la gestión. ¿En qué artículo encontraremos esa documentación que se debe exhibir? ¿Qué dicen? Los leo a través del chat. ¿Cuál es ese artículo? Y que de paso vamos afinando cuáles son esos artículos que debemos manejar muy bien. Estamos hablando del artículo 32. El artículo 32 nos menciona lo siguiente. El primer documento que debemos de tener sí o sí es la política y los objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Una observación de repente aquí importante es que aquellos objetivos que se generen deben estar en función de los compromisos que se propongan o se generen en la política. No pueden estar dispersos. Entonces el objetivo obedece directamente al compromiso de la política. Segundo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que dejo claro también, este reglamento es aplicable solo para organizaciones de 20 trabajadores a más. Y ahí encontraremos pues los estándares mínimos, las obligaciones, derechos, deberes de toda la organización. Otro de los documentos que tenemos que tener sí o sí es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su medida de control. Y nos estamos refiriendo básicamente a la matriz I+C. Y con todas las evidencias complementarias, la relación de participación de los trabajadores, las revisiones documentales, etc., que también hay una normativa específica con los requisitos que corresponden para hacer una matriz. Otro de los documentos obligatorios que no podemos dejar de tener es el mapa de riesgos. Que el mapa de riesgos tiene gran contenido de lo que ya se ha identificado en el IPER, pero la característica principal es que es locativo. Nos identifica de los peligros y principales protecciones que debemos tener en una especie de plano del lugar o el centro de trabajo donde estemos ubicados. El siguiente es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí es donde haremos todo eso, describiremos, porque el plan básicamente describe qué es lo que queremos realizar normalmente durante toda una gestión de un año. Y ahí pues mencionaremos las herramientas, qué indicadores vamos a utilizar para medir, qué recursos vamos a necesitar,
las principales responsabilidades, las principales de repente campañas que se van a ver establecidas y, digamos así, planificadas más ordenadamente dentro del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Porque entiéndase que el programa es parte del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Está como documento independiente, pero sin embargo forma parte de la planificación preventiva. Entonces, como les mencionaba, esto lo vamos a encontrar en el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012 TR. Pero existe otra especificación dentro de este punto normativo, porque nos dice que el inciso A y C, hablamos de la política y el hiper, deben ser exhibidos en un lugar visible, ya sea frente a una fiscalización, ya sea frente de repente a la necesidad de los trabajadores, deben tener acceso directo a la política y también a la matriz de riesgos. Y eso también compromete a que tengamos que tener visible el mapa de riesgos. Registros obligatorios. Ya vimos la parte documental principal. Ahora los registros, en algunos casos, como repito, estamos hablando de los formatos o formularios que ya una vez que tienen datos específicos se convierten en registros. El primer registro que no podemos dejar de tener es el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Otro de los registros es el registro de exámenes médicos ocupacionales. Y en este registro, valga decir, si entramos a la resolución ministerial 050-2013 TR, no vas a encontrar un formato con información mínima, porque los exámenes médicos ocupacionales se validan con el certificado de aptitud médica. ¿Sí? Bastante cuidado con eso, porque no va a estar dentro de la lista. El siguiente registro formato que también vamos a encontrar en la normativa nacional es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales y de factores de riesgos y ergonómicos. Luego encontraremos las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. También hay un formato específico para realizar inspecciones internas. Luego tendremos el formato para registro de estadísticas de seguridad y salud. Tendremos el formato de equipos de seguridad o emergencia. Tendremos el formato de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y tendremos el formato para auditorías. Una vez que ya se empiezan a llenar cada uno de estos formatos, obtendremos pues los que conocemos como registros obligatorios. Los registros deberán contener la información mínima establecida según la resolución ministerial 050-2013 y en el caso de MIPES, según la resolución ministerial 085-2013, porque ahí se encuentran los formatos simplificados. Marcos, cuando hablamos de información mínima, ¿significa que puedo hacer modificaciones de los formatos? Sí, sí puedes hacer modificaciones. Conservando la información como está, los datos mínimos, puedes agregar mayor requerimiento de información, pero no puedes quitar la información que hoy en día contienen estos formatos. Como parte muy rápida. Ok. Hoy día estamos teniendo bastantes inconvenientes con el tema de la red. No sé si ustedes estén pasando por lo mismo. Eh, las disculpas del caso. Sin embargo, continuamos. ¿No se escucha bien? A ver, me van comentando ahí si el audio se escucha bien. Perfecto. Continuamos. Entonces les decía que vamos a ver en este momento,
¿Cuáles han sido los principales cambios que han habido en las normativas? Por ahí me dicen la diapositiva anterior. A ver. Me imagino que para un tema de pantallazo. ¿Ok? Ahí adelante. Así, Carlos también tiene el mismo problema, según lo que me dicen con el tema de señal. Hoy en día, especialmente hoy en día, en este horario, no sé qué es lo que ha pasado con todo lo que es redes, pero está fallando. Entonces, hagamos lo posible. Eso no nos va a detener a que podamos seguir haciendo el compartir de información. Y aparte que también tenemos la ventaja de que esto queda grabado. Así que para poder revisarlo en cualquier momento. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de que la ley había tenido su modificatoria, la ley 3222. ¿Y de qué principalmente hablaba esa ley 3222? Les dije que hablaba sobre los exámenes médicos ocupacionales, pero otro de los temas muy importantes es con respecto al tema de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. La ley hablaba de que el empleador es el que debe garantizar la seguridad y salud, pero la 3222 menciona que también puede tercerizar esa gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y con el Decreto Supremo 006-2014 ya te dice cómo hacerlo, ¿no? Que puedes generar la contratación de una empresa especializada para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales, los temas reglamentarios sobre SST, pero eso, bastante cuidado, no libera a la empresa principal de su obligación de acreditar ante cualquier autoridad competente el cumplimiento de dichas obligaciones. Así que también es mucho criterio a qué tipo de empresa van a contratar para que pueda hacer esa tercerización si es que por esa optan. Uno de los criterios que también lo establecemos en el artículo 36 de la ley 29.183 es básicamente con qué actividades debe ser el famoso servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el plan de vigilancia, que, bueno, no es tema de hoy, pero lo voy a mencionar así rapidísimo, según la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que es la última de las modificatorias que ha habido de planes de vigilancia, también nos habla del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese servicio nos dice la ley 29.183 que puede ser de dos formas. O puede ser servicio de SST propio o puede ser un servicio de SST común. Y ese común se refiere que puede ser compartido. Cuando hablamos de un servicio propio, estamos hablando que la organización asume tener su jefe, su coordinador, su prevencionista, su médico, su enfermero y todo el equipo necesario para poder implementar la gestión de SST. Y cuando hablamos de un servicio común, nos estamos refiriendo a la famosa tercerización, que tú puedes contratar una empresa especializada que ya tenga todo el equipo, las personas para poder hacer la gestión. Y ese servicio, sea propio, común, ¿qué actividades debe desarrollar como mínimo legal? La identificación y la evaluación de riesgos. Debe hacer la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo. Debe de desarrollar asesoramientos sobre la planificación y organización del trabajo. Debe participar en el desarrollo de los programas en las mejoras de las prácticas del trabajo. Debe evaluar equipos relacionados a la salud. Debe asesorar en materia de salud, debe asesorar en materia de seguridad, debe asesorar en materia de higiene, porque también es un tema de específicos, en temas de ergonomía, en temas de EPP y todo lo que se vea necesario. Debe realizar la vigilancia de la salud del trabajador en relación al trabajo. Hoy en día, por ejemplo, está bastante de moda de que ya el que menos está contratando el servicio común de médicos ocupacionales para la vigilancia. Parte de la asistencia en pro de la adopción de las medidas de rehabilitación. Colaborar en la difusión de información de SST, o sea, las capacitaciones también las puedes tercerizar. Organizar los primeros auxilios y la atención de urgencias también. La participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Aquí es clave porque habla de la participación, ya que a niveles legales, dentro de las funciones de los comités, subcomités o supervisores, sabemos que es obligaciones de los representantes de los trabajadores. Ahora,
Esperemos que posteriormente se pueda abrir una sesión específica de comités, donde de repente podemos ahondar mucho más con las modificaciones incluso que ha habido con respecto a los comités. Temas muy importantes de todos estos cambios normativos que hemos revisado. Vamos a revisar los más importantes, que son unos 5 o 6. La primera, la obligación de capacitar e informar. Todo el tema que sabemos hoy en día es que la ley nos pide que tengamos no menos de 4 capacitaciones al año en materia de SST. No menos de 4 al año en materia de SST. Nos dice también que hay que adjuntar al contrato de trabajo, o puede ser como un anexo, la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, hay que brindar facilidades económicas, licencias con goce de haber, para que puedan los trabajadores participar en los temas de formación de SST. ¿Sí? A todo costo lo debe asumir la organización. Ahora, lo que ha variado, incluso por el contexto COVID-19, con el Decreto Supremo 1499, acá ha habido varios cambios con respecto a cómo realizar las capacitaciones. Presencial, en la jornada de trabajo, nos decía el 005-2012, pero nos dejaba la libertad. El 020-2019 nos enfocaba a decir sí o sí tiene que ser de manera presencial en su puesto o ambiente de trabajo. Vino el contexto COVID-19 y el decreto legislativo 1499 nos dice que ahora se tienen que hacer solo capacitaciones virtuales. ¿Por qué? Pues justamente para evitar que las personas se puedan encontrar en una sala de formación. Pero ahora, este año, con el decreto supremo 001-2021, nos dice que las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. Significa que la inducción, lo que se conoce como inducción, tiene que ser de forma presencial. También tiene que ser presencial cuando se produzcan cambios en la función, cambios en el puesto de trabajo o cambios en la tipología de tareas o en la tecnología. Todo lo que está de verde es lo que se ha dado con la última normativa. Ahora, nos deja la puerta abierta de que en los casos en que el empleador pueda hacer uso de los distintos medios o diferentes medios de transmisión de conocimiento, puede hacerse oportuno, adecuado y efectivo. ¿Qué nos dice en paréntesis? Que puedes utilizar cualquier otro tipo de herramientas para poder transmitir conocimientos. Hoy en día quiere decir que también puedes utilizar el tema virtual, online, difusiones, etc, etc. Lo más creativos posibles porque es lo que permite la norma. Otro punto importante a recabar es la conservación y exhibición de los registros. Principalmente, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los registros que estén relacionados a enfermedades ocupacionales deben conservarse por 20 años. Los registros relacionados con accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben conservarse por 10 años. Y los eventos que estén relacionados en otros temas en general, porque hemos visto toda una lista de registros, pero que no sean de accidentes ni enfermedades ocupacionales, todos aquellos otros documentos deben ser conservados por 5 años. Marcos, ¿significa que si vienes una fila a fiscalizarme mañana, tengo que tenerlo de los últimos 5 años? No. Está permitido que el empleador cuente con un archivo activo de los documentos o registros de los últimos 12 meses, para tener pues poca información a la mano. Si llega un proceso de fiscalización, pues tendremos la información sí o sí de los últimos 12 meses. Pero ¿qué pasa si el evento de fiscalización me pide una documentación de hace 2, 3 años atrás, o 5, o 10, o 20 años atrás? Pues se generará un proceso que se conoce como comparecencia, donde el inspector, en este caso que está haciendo la representación del Estado, te podrá dar días adicionales para que se pueda ir al donde tienes guardado o almacenado esa documentación para que se pueda presentar o evidenciar en el debido momento. ¿Sí? Bastante cuidado con eso también lo vamos a ver posiblemente en una sesión netamente de fiscalización. Con respecto a las auditorías, acá ha habido bastantes cambios, ¿ya? Ustedes saben que estamos obligados como organizaciones a hacer auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por auditores autorizados y registrados por el Ministerio de Trabajo. Para aquellas organizaciones que son de bajo riesgo, las auditorías se deben hacer por cada 3 años.
Y para organizaciones que son de altos riesgos, estas auditorías deben hacerse cada 2 años. Ahora, les dije que está vigente el decreto legislativo 1499, que nos permite, nos da la opción de poder tener una prórroga para hacer estas auditorías de auditores registrados por el Ministerio de Trabajo hasta que termine la emergencia sanitaria e inclusive 3 meses después de que termina la emergencia sanitaria tenemos los informes. Entonces ya habíamos dicho también que la nueva ampliación de la emergencia sanitaria es hasta el 1 de marzo del 2022. Con respecto a la obligación de contar con comité y reglamento interno de SCT. El número 20 es el número clave dentro de SCT, porque empresas o organizaciones de 20 trabajadores a más son los que van a estar obligados a tener comité y obligados a tener reglamento interno de SCT. Entonces, aquí de forma muy rápida les dejo también todo el proceso descrito con respecto a elecciones de comité. Se los dejo como parte de la lectura adicional, porque esto, repito, posiblemente lo veamos en una sesión netamente específica. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que el decreto 001-2021 de este año nos ha dado una acotación adicional con respecto a los procesos de comité, subcomité o supervisor. Nos dice, excepcionalmente, corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos. Porque entendemos que según lo que nos dice el Decreto Supremo 005-2012-TR, es que las elecciones las debe hacer el sindicato mayoritario. Y si no hay sindicato mayoritario, los hace el empleador. Entonces aquí lo aclara un poco más. Si no existe una organización sindical, las elecciones las convoca el empleador. O si sí existe la organización sindical, será en el caso que la organización sindical que afilie a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar a las elecciones dentro de los 30 días calendarios de haber recibido el pedido por parte del empleador, o que de repente incumpla el cronograma y sin fecha de retomar el plazo, sin fecha de retomar el proceso de elecciones, hay un plazo máximo de 5 días hábiles para poder hacer esa retoma. Si no se cumple, automáticamente el proceso electoral pasa a manos del empleador. Y el empleador, una vez que se hayan cumplido estas condiciones de incumplimiento de parte del organismo sindical, cuenta con los 10 días siguientes para poder habilitar nuevamente el proceso electoral, pero ya a totalidad del empleador. Ahora, es importante porque las votaciones tienen que seguir generándose según la ley 29.783 de forma secreta y directa, en la cual no participa en las votaciones el personal de dirección y confianza. Aquí una aclaración. Yo soy auditor y en muchas organizaciones he podido encontrar de que el padrón electoral donde eligen los trabajadores a sus representantes, también están los representantes de la dirección o de confianza. Es más, es como decir que estamos boicoteando nuestro proceso de elecciones de los trabajadores. De la relación total de la organización, tenemos que retirar a aquellos que son de dirección y retirar a aquellos que son de confianza. Una vez que los retiramos, solamente queden los trabajadores y solamente deben votar aquellos considerados como trabajadores. Punto importante también. En caso ya terminaste tu proceso de elecciones de subcomité, comité o supervisor, más que nada en comité se da principalmente o subcomité, si es que no se llegara a alcanzar un consenso de quién va a ser el presidente o de quién va a ser el secretario en las primeras 2 sesiones, si no hay un consenso y no se define, automáticamente se procede a hacer una elección por sorteo, siendo de la siguiente forma. En ese sorteo, si el presidente sale elegido como parte del empleador, automáticamente el secretario lo asume la otra parte, en este caso los trabajadores. O viceversa, si en el sorteo sale elegido el representante de trabajador como presidente, automáticamente la secretaría queda a cargo del empleador. No podemos dejar pasar también el decreto de urgencia 044-2019,
que justamente nos modifica el artículo 168A, que tiene que ver justamente con el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Este está enfocado en la pena privativa de libertad, en el Código Penal. Esto modifica el Código Penal. Marcos, ¿me estás diciendo entonces que por los incumplimientos de seguridad también podríamos tener complicaciones penales? Sí. Y estamos hablando de cárcel de por medio. El que deliberadamente, infringiendo las normas de SCT y estando obligado, legalmente obligado, para eso hemos revisado la parte de legislación, a pesar de eso, pone en peligro inminente la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, ya sea en forma grave, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años, solo por el hecho de por no haber cumplido las obligaciones legales y que por consecuencia se haya expuesto a un trabajador de forma grave. Ahora, más complicado aún, porque si como consecuencia de estos incumplimientos y esta inobservancia deliberada de las normas de SCT, causas la muerte del trabajador, la de algún tercero, o se producen lesiones graves, y el agente se entiende que por la gestión se pudo haber evitado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 en el caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en el caso de lesiones graves. Hablamos de cárcel, hablamos de pena privativa de libertad. Otro punto que hoy en día ha causado bastante revuelo, que ya la ley lo mencionaba, pero no le tomaban la importancia hasta el año pasado que cambió el proceso de infracciones a la seguridad y ya hay una infracción específica si es que se incumple la seguridad de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativa de trabajadores y otros. Ya hay una infracción de por medio y está considerado como falta grave. El empleador es quien debe garantizar, según lo que nos dice el artículo 68 de la ley 29.183, el diseño, la implementación y la evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe garantizar que exista de entre todas estas partes interesadas el deber de prevención. Debe garantizar hacer la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente. O sea, debe verificarse que se está haciendo todo ese cumplimiento. Y no menos importante, es el empleador el que vigila el cumplimiento de la normativa legal vigente. O sea, todo lo que hemos revisado en materia de seguridad y salud en el trabajo en esta sesión, el que contrata debe asegurarse de vigilar que sus contratistas, proveedores y todos los demás también estén cumpliendo. Porque en caso de incumplimiento a lo que hemos mencionado, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Para que lo podamos entender, si tú contrataste a Pepito contratistas a hacer de repente una pared y la pared le cae encima causando una lesión, el único que no se va a ver afectado en realidad, el único que entre paréntesis pensaríamos que se podría ver afectado es Pepito contratista, pero no. Nosotros como lo contratamos somos responsables solidarios, así que la responsabilidad administrativa, legal, penal va a ser compartida entre ambos. Ambos van a tener la misma responsabilidad. Por eso que hoy en día hay que ponerle más énfasis a qué estamos verificando dentro de la contratación de otras empresas. Con respecto a lo que tiene que ver con exámenes médicos, les dejo el historial. Hubo cambio en el tema de exámenes médicos en la 006-2014, las hubo en el 016-2016, las hubo ahora en el contexto COVID-19 en el decreto legislativo 1499, donde se llegó a suspender y que todavía está vigente, se llegaron a suspender por evitar que los trabajadores puedan hacer acumulaciones en los centros médicos. Y lo que ahora está vigente con la ley 31246, que esta se generó en el mes de junio, se dice que de acuerdo a las disposiciones relacionadas con los exámenes médicos, el empleador, esto es lo vigente, tiene la obligación a su costo de practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria.
solo los exámenes de salida son facultativos y a pedido del trabajador o del empleador. Y en el caso de actividades de alto riesgo, el empleador debe realizar exámenes médicos antes, durante y al finalizar el vínculo laboral. Ahora, repito, debemos estar esperando en las próximas semanas, posiblemente, el reglamento específico frente a los cambios de la ley 31246. El decreto supremo 001-2021 nos afianzaba un poco más también con respecto a salud ocupacional de, por ejemplo, el tema de entregar los resultados de los exámenes médicos a los trabajadores. Entonces, nos enfoca básicamente en la entrega de los resultados de los exámenes médicos. Otro cambio muy importante que hemos tenido es el decreto supremo 002-2020-TR, donde aquí les había mencionado que hoy en día hay requisitos mínimos para poder hacer la elaboración o la actualización de las matrices I/C. Nos entrega 7 requisitos, que por ahí algunos ya lo sabíamos, pero ahora la norma es más exhaustiva y más detallada. Nos pedía que consideráramos en la matriz las actividades rutinarias y no rutinarias, pero no era tan específico de decirnos ahora también considera las situaciones de emergencia que podrían presentarse en causa de desarrollo del trabajo con ocasión del mismo. Y cuando hablamos de emergencia, no solamente sismos, incendios, terremotos, maremotos, no, sino se está refiriendo a que consideremos también aquellas emergencias por accidentes o incidentes de trabajo. Ya nos decía anteriormente que consideráramos las condiciones de trabajo existentes o previstas, pero ahora nos hace un énfasis en que debemos también considerar aquellas que se den cuando un trabajador ocupa un puesto de trabajo y es especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Por ejemplo, de repente tengo un trabajador que tiene epilepsia y pues no lo puedo mandar a hacer un trabajo de alto riesgo, ¿no? Tengo que evaluar eso. O que de repente tengo un trabajador que le tiene fobia a las alturas, propio del trabajador, esa posibilidad de riesgo, y lo mando a hacer trabajos en altura, ¿no? No, el trabajador es especialmente sensible a esos determinados factores de riesgo. Entonces, bastante cuidado porque también tenemos que considerar ello. Nos pedía ya desde antes identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles. Ahora con esta normativa, adicional a los del medio ambiente de trabajo, también nos dice que consideremos los peligros y el riesgo de la organización del trabajo. Hoy en día, que estamos, por ejemplo, muy de moda, con el tema del teletrabajo, el trabajo remoto, esa nueva organización de la forma en que se hace el trabajo está generando nuevos peligros y riesgos que también tendrán que ser parte de las evaluaciones actuales. Incluir las medidas de protección de los trabajadores con discapacidad. Los peligros y riesgos de las personas con discapacidad ahora deben ser parte de la actualización de IPER o creación del IPER. También deben ser partes de aquellos riesgos que afecten a la procreación, al enfoque de género, a la protección de los trabajadores adolescentes. Todos estos puntos deben ser considerados en las matrices IPER-CES. Por aquí hay algunos que siempre lo han manejado, ¿no? Dice, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo, si nos estamos refiriendo a los monitoreos, ya sea de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Ya nosotros sabíamos qué hay que hacer, es más, hacemos los monitoreos, nos dan nuestro informe, viene el inspector y le mostramos nuestro informe, nuestro registro de monitoreo, que ya cumplimos. Pero los resultados de esos monitoreos, algunos se guardaban los informes porque ya era un tema de cumplimiento, pero lo adecuado, y ahora lo pide la norma, esos resultados, esos planes de control deben ser puntos de evaluación y actualización en las matrices IPER-C. Si si el monitoreo de repente de ruido me decía que debía implementar, no sé, paneles acústicos, pues todo eso va a tener que recaer también como controles específicos en la matriz IPER-C. En el punto 6, sabíamos de que cada que hay un accidente de trabajo, hay que actualizar el IPER. Pero cuando implementas las medidas de control, porque acá hablamos de los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, no solamente considerar
el nuevo, bueno, es decir, el riesgo identificado a raíz del accidente o de la enfermedad, sino también los resultados que se generaron de las investigaciones, los nuevos planes de control, porque esos planes de control van a generar nuevos peligros y riesgos que deben ser también parte de la actualización del IPRC. Por último, no menos importante, los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, que hoy en día ha causado más revuelo e importancia. ¿Por qué? Porque salud ocupacional tenía historial de datos estadísticos recopilados en la vigilancia, como por ejemplo hoy en día el sobrepeso. Hasta antes de la pandemia, nadie le tomaba importancia adecuada al sobrepeso. Si no es porque vino la pandemia y se dio la potestad de decir aquellos que tienen índice de masa corporal mayor a 30, porque empieza primero mayor a 30, no pueden laborar, recién le tomaron importancia a este indicador. Luego, cuando cambió la normativa a presión con índice de masa corporal de 40 a más, ¿sí? Igual causó revuelo. Entonces, todos estos datos que se obtienen a través de la vigilancia también tienen que ser la base principal para actualización o elaboración de matrices IPRC. Y con esta vamos cerrando. Yo les había mencionado de que nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, lo que pudo haber optado o considerado como referencias en ese tiempo que se creó en el año 2011, era una norma internacional que era del 2007, las OSAS 18001. Y como era su referencia principal, el estándar principal de referencia, optó por tener este esquema. Nuestra ley 29783, si nosotros implementamos y revisamos a detalle, tiene el esquema de OSAS 18001, indirectamente. ¿Sí? Que hoy en día las mejoras que se están dando, las modificaciones que se están dando, nos orientan más a una norma ISO 45001, versión 2018, también es cierto. Estamos haciendo esa variación en el proceso. Entonces se van a dar cuenta que la ley tiene un objeto y campo de aplicación, tiene publicaciones que proporcionan información y orientación, tiene términos y definiciones, tiene requisitos que hay que tener en el sistema de gestión como hemos visto ahora, hay requisitos mínimos, hay una revisión inicial, está el diagnóstico del sistema de gestión. La ley tiene un alcance de aplicación, también me pide una política, planificación, me pide el IPER, me pide matrices de requisitos legales y otros, me pide evaluar los requisitos legales, me pide tener objetivos y programas. Todo esto como parte de la planificación. Esto es el esquema OSAS 18001 y coinciden con los requisitos que tiene la ley 29783. En el hacer, nos pide tener un plan de respuesta ante emergencia, nos pide tener un control operacional, la documentación y control, nos pide tener comunicación, participación y consulta, entrenamiento, competencia y toma de conciencia, recursos, funciones, responsabilidades y autoridades, o como le quieran llamar, roles y funciones. Y esto también forma parte del hacer, la ejecución del sistema. Tiene fases de verificar, porque también tenemos que hacer seguimiento y medición, tenemos que evaluar el cumplimiento legal, tenemos que hacer investigaciones de accidentes y incidentes, tenemos que evaluar las no conformidades con respecto a los incumplimientos y tomar acciones correctivas o preventivas. Hay que tomar acciones sobre control de los registros y hay que hacer auditorías internas. Y el último punto donde se cierra este ciclo PHBA de la ley 29783 es porque hay que hacer también una revisión por la dirección como parte de la gestión del actuar. Punto importante, repito nuevamente, nuestra ley 29783 a la fecha ha tenido varias modificaciones, orientadas también al estándar nuevo, que es la ISO 45001, versión 2018. ISO. OSAS, todas organizaciones que estaban certificadas con OSAS, se vence el plazo, ahora el 30 de septiembre, para que puedan terminar los procesos de migración de OSAS a ISO 45001 versión 2018. Si es que no hay una nueva ampliación de plazos, desde el mes siguiente, octubre en adelante, de la única norma que estaríamos hablando, de norma internacional voluntaria, es la ISO 45001 versión 2018. Muy bien, señores. Hasta aquí hemos terminado
con la sesión que teníamos proyectado para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco hasta aquí y me gustaría saber si de repente tuvieran alguna pregunta o consulta. Este es el momento que dejamos abierto a que de repente si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta frente a lo que hemos presentado, con toda la confianza posible. Y bueno, si es que no hubiera preguntas o no hubiera consultas de por medio, una vez más, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por la participación y conmigo pues será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.